Hola, ¿cómo están? Buenos días, Dios les bendice. Aquí estamos de nuevo en nuestra reunión de mujeres en línea y vamos a hablar hoy acerca de dos devocionales en los que, bueno, cada uno de ellos ha estado el Señor hablando en nuestro corazón. Ya por ahí compartimos un testimonio de uno de ellos en donde cómo el Señor ha tocado el corazón y ha hablado, ¿verdad? Para no solamente escuchar la palabra, sino para ponerla por obra. Hemos visto testimonios hermosos en este ayuno. Hoy lunes estamos en el octavo día del ayuno, ¿verdad? Estamos iniciando la tercera parte de nuestro ayuno de 21 días. Si tú aún no estás haciéndolo o no lo puedes hacer por motivos de salud o de trabajo, te invitamos a que te unas en los devocionales, en las oraciones, que participes de este ayuno. Es un tiempo importante para la iglesia, para las familias ayunar. Jesús nos enseñó que hay situaciones que no van a cambiar hasta que podamos ayunar y orar. ¿Por qué ayunar? No porque Jesús no lo pueda hacer, sino porque mientras estamos en el ayuno, el Señor trabaja en nuestro interior, en donde hay áreas que necesitan ser transformadas, necesitan ser diferentes a como han sido. La palabra de Dios tiene ejemplos para eso en todo. No que el Señor no quiera bendecirnos hasta que no hagamos algo, sino que es necesario que nosotros seamos renovados, seamos transformados, y el ayuno es un recurso que el Señor nos dejó para que podamos recibir algo grandioso, algo poderoso. Y Jesús mismo nos enseña que Él ayunó antes de empezar el ministerio que venía, el propósito de Dios para su vida. Él ayunó 40 días, dice la palabra, que 40 días y 40 noches. Creo que Él no comió y no durmió. Pero bueno, vamos en el octavo día. ¿Qué les parece si oramos para que sea el Espíritu Santo hablándonos a nuestra vida? Que no sea mi carne, que no sea yo, sino el Espíritu Santo use mi vida. Yo me dispongo a ser usada para que el Señor nos hable a ti y a mí en esta hora y podamos recibir una palabra que traiga crecimiento espiritual, que traiga fortaleza a nuestra vida. Así como estás, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos. Padre, yo pongo mi vida en tus manos para que sea tu Espíritu Santo hablándonos, Señor, para que seas tú, Señor, que traigas esa palabra, Señor, que necesitamos escuchar para que venga esa sabiduría de lo alto, Señor, a darnos revelación y que tu palabra sea esa luz que entre en nuestro interior y alumbre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y podamos ver con claridad y podamos entender aún, Señor. No necesitamos que sea en lo natural, Padre, pero que podamos entender espiritualmente lo que tú quieres hacer con nosotros en este ayuno, Padre. Bendice, Señor, a todas aquellas que están haciendo de alguna manera o aquellos que de alguna manera están haciendo este sacrificio. Estamos unidos en ti, Señor, como un cuerpo de Cristo que quiere permanecer en la fortaleza de la unidad y en la armonía con tu Espíritu Santo, Padre. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Amadas, vamos a orar también que no haya interrupciones, ¿verdad? A nuestra grabación en este tiempo, ¿verdad? Y bueno, vamos a hablar de dos ayunos. Dos devocionales, el devocional del día 3 y el del día 6. Si tú tienes las hojitas, las has guardado por ahí, he procurado subirlas en los grupos de WhatsApp, en los grupos de Facebook y en mi perfil o mi muro, no sé cómo se diga, ¿verdad? Ahí lo subo. Pero vamos a hablar del día 3 que habla de identificar el propósito del ayuno, y del día 6 que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué estoy hablando de estos dos? Porque yo siento que son dos partes fundamentales en nosotros para que podamos verdaderamente, de una manera con libertad, recibir lo que Dios tiene para nosotros. Mi esposo compartió de un ayuno que tuvimos como familia en un tiempo que teníamos una situación muy difícil para nosotros, ¿verdad? Era muy difícil. Te estoy hablando que fue por ahí como por el 93 o 94, por ahí nuestros hijos estaban pequeñitos todavía,
tuvimos una situación económica muy fuerte que para nosotros era imposible. Sin embargo, el Señor nos mostró ayunar y lo hicimos. Ayunamos por 21 días. Y te quiero decir que literalmente al 21º día yo tuve la gracia, la bendición de tener la visitación de un ángel. Yo lo vi con mis ojos. En ese tiempo no estaba un poquito más pequeña espiritualmente que hoy, pero aunque yo no entendí eso, vino una respuesta tremenda. Por eso les animamos a que ayunen. El ayuno es algo que nos bendice. A los que están haciendo o los que estamos haciendo el ayuno de Daniel, ¿verdad? Que es comer vegetales solamente, cosas, todo lo que no sea de origen animal. Eso es lo que estamos haciendo en el ayuno de Daniel, comiendo todo lo que no es de origen animal, ni mantequillas, ¿verdad? Ni nada de origen animal. Entonces, a los que estamos haciendo ese tipo de ayuno, ¿verdad? Hay mucha información en internet. Ahora, si tú por algún motivo de salud no lo puedes hacer de esa manera, no lo hagas. O si de plano tu médico te dice no puedes ayunar ni se te ocurra, no lo hagas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios conoce tu condición. El Señor no quiere llevarnos a un sacrificio que nos lleve a la muerte, porque ese sacrificio ya lo hizo Jesucristo, ¿verdad? El propósito de identificar el ayuno es para que cada uno en lo personal identifiquemos esas áreas en donde no hemos crecido espiritualmente, o esas áreas, y lo estoy mencionando aquí en el devocional, lo tengo aquí escrito, donde dice, estoy mencionando algunas, ¿verdad? Algunas de las áreas, dice, hay hábitos que no son correctos delante de Dios, que como hijos de Dios no debemos tener, costumbres, ¿verdad? Cosas que, manera de hablar, por ejemplo, pensamientos incorrectos, miedos, inseguridad, orgullo, mentiras, hay tantas cosas, envidia, avaricia, codicia, muchas cosas, soberbia, y hay un etcétera. ¿Y qué quiere decir? Que hay muchas otras cosas más que no cabrían, yo creo, que en este lugar, porque esas son las cosas que nos estorban y la mayoría de esas están en el interior, no se ven en el exterior, aunque algunas veces se proyectan, ¿verdad? Pero aunque se proyecten, eso está en el interior. Inclusive ahorita algunas de ellas les ponen nombre la ciencia, les llaman enfermedades degenerativas. Unas de ellas son las que se relacionan con los huesos. Y la palabra de Dios dice que eso está originado en la tristeza. Qué importante es que en este tiempo de ayuno podamos ir a la raíz de una semilla que se sembró en el alma, que provocó tristeza y que en este tiempo está deformando los huesos. A quizá palabras que se sembraron en nuestra niñez, ¿verdad? En donde hubo heridas que no han cicatrizado. Es muy importante. Dice la palabra de Dios aquí, dice en Hebreos 4:13, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertos a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay nada que podamos ocultarle a Dios, no hay nada. Dice que no hay nada que no sea manifiesto en su presencia, pero a nosotros se nos esconde. Se nos esconde. Y muchas veces ese carácter, esas heridas se reflejan en el carácter, o esos malos pensamientos, o esas malas actitudes se reflejan en el carácter. Y fíjate lo que dice Isaías 10:20. Dice, acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en lo que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nos apoyamos en esas heridas, nos apoyamos en esas palabras, en esas cosas que están ahí y que no hemos podido sacar. Por eso es tan importante identificar el propósito de Dios en el ayuno. Vamos a juntarlo con el devocional del día 6, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Jesús es la imagen de Dios.
Yo a través de Jesús es como puedo buscar la imagen de Dios. Dice Génesis 1:26, cuando Dios estaba haciendo, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, y le entregó señorío. Dice, y Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Por eso es importante que tú y yo reflejemos a Jesús. Entonces, para poder reflejar a Jesús, tenemos que darle libertad al Señor de trabajar en esas áreas propias. Acuérdate que cuando Dios nos formó, nos dio aliento de vida, sopló su espíritu en nosotros y tenemos aliento, pero nos entregó voluntad. Ustedes van a decidir. Dice la palabra que los ángeles no tienen voluntad. Ellos llevan una indicación de Dios y la ejecutan. Nosotros tenemos la libertad de decidir, por eso es bien importante que decidamos correctamente. En el momento de una situación, cuando hay cosas que nos confrontan, y me pasaron por ahí un video, alguien me compartió un video y se me hizo, es cómico, pero es la realidad. Dice, cuando alguien se cruza en tu camino, sale tu verdadero interior y tropieza contigo, tropieza con tus ideas, tropieza con tu manera de pensar, tropieza con tu manera de ser, tropieza con tu tiempo, tropieza con muchas cosas que vienen a provocar tropiezos. Sale nuestro interior, sale verdaderamente, porque yo mientras estoy compartiendo contigo esta palabra, está saliendo la palabra de Dios que no es mía, está fluyendo el mensaje de la palabra que Dios me permite compartir. Lo que yo tengo en mi corazón es cuando yo reacciono de manera personal, como yo reacciono con mi familia, con mis hermanos en Cristo, con mi familia, con mis familiares, con mis vecinos, cuando yo, por decir, escucho que tienen una fiesta y cómo reacciono yo a eso, ¿verdad? De qué manera pienso en ese momento. Eso es lo que hay en mi interior. Dice la palabra que nosotros no podemos conocer el corazón de los demás, pero el Señor Jesús dice, por sus frutos los vas a conocer. O sea, si es un árbol de aguacate, no te puede dar uvas, te va a dar aguacates, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que nosotros llevemos al interior verdaderamente en este tiempo la palabra de Dios. Que dejemos que el Señor dice, a los que le recibieron y los que creen en su nombre, estoy hablando de Juan 1:12, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa potestad viene a trabajar en nosotros cuando nosotros cedemos esa voluntad para tomar decisiones y frenamos nuestro carácter y le damos al Señor la oportunidad de traer gobierno en nuestras emociones y no dejamos que salga nuestro yo, sino lo hacemos morir. Ese es el tiempo del ayuno. El ayuno es quebrantar la carne para que el Espíritu se entrone en nosotros y podamos ir menguando para que el Señor crezca en nosotros. Es lo más importante en el ayuno, porque déjame decirte que muchas veces ayunamos con un motivo y nos enfocamos en ese motivo y queremos eso. Y ayunamos sobre todas las cosas, ¿verdad? Por ese propósito, pero seguimos siendo los mismos, no cambiamos. Y en estos tiempos en los que estamos actualmente, es necesario que se renueve nuestra mente, nuestra manera de pensar, es necesario que nuestro carácter dé testimonio delante de Dios de quiénes somos, dé testimonio de que somos hijos de Dios, porque nos fuimos creados a su imagen y semejanza. Dice Jesús en Mateo 5:48, sean pues ustedes perfectos, dice, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nosotros no podemos ser perfectos si no conocemos a Jesús, porque Jesús es perfecto como nuestro Padre celestial. Entonces, por eso es necesario hacer morir nuestra carne. Nosotros ya no podemos ir a la cruz del Calvario porque ese sacrificio no sería válido. Es más válido delante del Señor un sacrificio que quebranta
su carácter en el trono de la gracia y deja que prevalezca la paz de Cristo, deja que permanezca la templanza, deja que el Espíritu Santo tome control de nuestro carácter y nosotros podamos verdaderamente vencer y encontrar ese propósito. Señor, quizá tú quieres cambiar cosas que en el pasado yo no he podido hacer, ¿verdad? O quizá estás sintiéndote frustrada o frustrado porque hay algo que es superior a ti y tú no puedes hacer cambiar a esa persona. Vamos a suponer el carácter de tu esposo. Vamos a hablar como mujeres, ¿verdad? Tú no puedes cambiar su manera de pensar y quizás sus actitudes te molestan. Y te lo estoy ministrando porque varias mujeres se han acercado a mí con esa situación. Es que está pasando esto en mi casa, pastora, ya no soporto. El ayuno no solamente va a quebrantar nuestra carne. Acuérdate que la palabra de Dios dice que somos uno solo. El esposo y la esposa somos uno solo. Entonces, si tú te vas al trono de la gracia por esa necesidad, como lo hizo Abigail, lo podemos ver en el libro, no recuerdo si es Primera de Samuel 25, creo. Abigail fue y se presentó delante del rey. Ella fue canal de bendición para que las cosas cambiaran en su familia. Tú y yo tenemos que ser ese canal de bendición, no solamente para el esposo, sino para los hijos, o para alguien en la familia, o para alguien que el Señor te ha puesto a interceder. A lo mejor tu hijo está casado ya, o tu hija casada, y tú no puedes hacer que ella cambie, o que él cambie, o la situación en su matrimonio, pero sí podemos ser un canal de bendición para identificar plenamente, porque nosotros vemos los frutos, pero no podemos ver la raíz de lo que está originando esos frutos. Es bien importante que en este ayuno tengamos libertad de nuestra mente, porque como humanos nos basamos a lo que vemos. No podemos reflejar a Cristo y ser luz para que otros vean al Señor en nosotros, porque como humanos nos basamos a lo que vemos, a lo que oímos. Y en este tiempo de ayuno congregacional es necesario que podamos darle libertad al Espíritu Santo para que hable a nuestra vida, para que ministre nuestro interior. No tiene que ser de una manera natural como la conocemos, simplemente dándole tiempo al Señor en esos tiempos de oración, de lectura bíblica, en esos tiempos de meditar en la palabra, darle la oportunidad al Señor para que Él identifique y nos muestre esas áreas, no solamente nosotros. Como ya te lo dije, quizá en tu esposo o quizá en tu esposa, tú estás viendo este video, ¿verdad? Y no eres tú, sino es alguien más. Y no pensar tampoco, esto le va bien a tal persona, sino primero que trate el Señor con nosotros. Esas áreas que tenemos que identificar, que no nos dejan que imitemos a Cristo, que no nos dejan parecernos a la imagen y semejanza de Dios, sino que cada vez nos alejamos más de ser un reflejo del Señor. Y lejos de ser luz para los demás, oscurecemos. Dice la palabra como cuando Job dice, yo era el que oscurecía el consejo sin entendimiento. Por ahí en Job 42 dice, yo oscurecía el consejo, Señor, porque no entendía. El Señor quiere que muchas veces no nos tiene que quedar claro como en lo natural para nosotros, cuando somos personas muy lógicas, que nos gusta que nos hablen claro, que nos gusta entenderlo, que nos gusta quizá a lo mejor ser como el apóstol Felipe, ¿verdad? Que cuando le dice el Señor, mira cómo le damos de comer a esta multitud. Él rápido sacó cálculos mentales y dijo, Señor, necesitamos más de 200 denarios para darles de comer. O sea, no, con el Señor no es así, porque para nosotros pues, nos puede estorbar el tiempo. Decimos, no, pues ya pasó tiempo, yo ya estoy grande, o sea, esto lo hubiera hecho cuando estaba recién casada o mi hija si lo hubiera hecho a esta edad. No, para el Señor eso no existe. Para el Señor ese es el tiempo aceptable. Para el Señor este es el tiempo de bendición. Aún en tiempo
alrededor de tiempo de dificultad, de escasez, de enfermedad, de amenaza, de tanta tristeza que hay, de tanta necesidad. Este es el tiempo de ser bendición, de recibir bendición y de dar a otros. Este es el tiempo. Así que dejemos que el Espíritu Santo nos ayude a identificar el propósito de Dios, no el nuestro. El propósito de Dios es muy diferente al nuestro. Nosotros queremos algo, pensamos de una manera egoísta porque nos dejamos llevar por los frutos, pero el Señor nos quiere llevar a la raíz. Y esto te lo digo porque en lo natural yo lo aprendí hace mucho tiempo, que trabajaba con mi esposo en los negocios de mi esposo. Yo me ocupaba del área de las finanzas, ¿verdad? Del pago a proveedores. Me ocupaba de los bancos y el área de finanzas en un negocio, que tú tienes que saber cuánto dinero se gasta, qué se compra, cuánto se debe, cuánto hay. Entonces, en una ocasión estaba viendo yo la programación de pagos y en ese tiempo, yo estoy hablando hace muchos años, hace más de 10 años, más de 15 años o 18 años, que la contabilidad se llevaba de una manera diferente. Y yo tenía la relación de los cheques posfechados. Estos eran los cheques que se entregaban al proveedor y que luego a la fecha que se le había dado él iba a meter el cheque al banco y tenía que haber dinero para que no se devolviera porque luego costaba más caro la devolución. Ya después vino otro sistema, ¿verdad? Pero en ese tiempo estaba orando al Señor, tenía la suma de la cantidad para cubrir en ese mes. Orando por esa suma, le digo, Señor, había visto yo que el mes anterior era menor y era mayor este mes. Y yo, Señor, yo te pido, Padre, que podamos cubrir cada cheque, Señor. Estaba en mi oración ahí pidiéndole al Señor y en eso el Señor me habla y me dice, ¿y cuándo yo te he fallado? Le dije, Señor, es cierto, nunca me has fallado. Y dijo, mira tu estadística y me pongo a verla. Y cada mes iba en aumento. Iba en aumento esa cantidad que había que cubrir. Y me dijo el Señor, eso que tú ves, decía, son los frutos. Pero yo voy a ir a la raíz con ustedes. Entendí que quizá era un desorden en la manera de administrar y a lo mejor gastábamos de más. Y el Señor nos quería llevar a un orden administrativo. Yo me di cuenta y entiendo y te comparto que en todo el Señor nos ayuda. En todo el Señor nos lleva de gloria en gloria. Entonces, deja que el Señor te ayude a identificar el propósito de Dios para el ayuno, para que verdaderamente podamos ser hechos a semejanza de Dios. Que el enemigo o el tiempo o el pasado no haya deformado esa imagen en el carácter, en los pensamientos, en la manera de hablar. Es algo bien importante. Cómo hablamos, cómo pensamos. El pensamiento es un lenguaje que puede ser escuchado por el reino de los cielos, por el Señor. Es bien importante que nuestros pensamientos cambien. Romanos 12:2 dice, cambia tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir. Dice, y conozcas lo que le agrada al Señor y sepas lo que para el Señor es bueno y perfecto. Entonces, si cambiamos nuestra manera de pensar, que tampoco eso podemos solo sin la ayuda de Dios, va a cambiar nuestro entorno. No va a ser un tiempo de ayuno y solamente santificarnos en este tiempo y terminando el ayuno, como a veces, te lo digo, ¿verdad? Es cierto, como a veces queremos inmediatamente comer lo que hemos dejado de comer por el ayuno, en cantidad o en tipo de comida, porque como familia o como persona hemos hecho diferentes tipos de ayuno. El Señor no quiere eso, el Señor quiere transformarnos de gloria en gloria, quiere que después de este tiempo, el ejemplo que tenemos es Jesucristo. Él ayunó para empezar la obra de su Padre, el propósito para el cual Él había venido a traer salvación al mundo. Él es la imagen de Dios, Él es nuestro objetivo para llegar a parecernos a Dios. Tenemos que parecernos cada día más a Jesús. Así que, ¿qué te parece si oramos? Porque ya el perrito empezó a ladrar mucho, ya no nos va a dejar. Vamos a orar
a pedirle a Dios que su Espíritu Santo nos dé la sabiduría. Por ahí tenemos en el día 7 la fuente de la sabiduría, algo muy tremendo. La próxima semana lo estaremos analizando un poquito. Si tienes preguntas, mándalas en el grupo de las embajadoras o en la página de la iglesia o en mi WhatsApp personal. Si hay inquietudes personales que tú tengas, que son parte del ayuno, si tienes algún testimonio en este tiempo del ayuno. Tenemos muchísimos testimonios a lo largo de nuestra vida, pero queremos enfocarnos en el tiempo del ayuno. Un testimonio que traiga crecimiento para los demás, un testimonio que levante la fe en este ayuno. Por ahí yo les compartí algo de un matrimonio que en el primer día del ayuno, cuando habla el Señor en Isaías 58, ¿cuál es el ayuno que a Dios le agrada? Dice, el Señor nos habló. Dice, y aunque a mí me consta, es un matrimonio que está activo en la iglesia y ofrendan y ayudan, pero dijo, el Señor nos habló de dar a los que no conocemos, y se fueron por ahí una de esas frías mañanas, cuando empezamos el ayuno, andaban repartiendo café, comida y ropa calientita para la gente que necesita, ayunando, ¿verdad? Ellos ayunando y trabajando. Quiero decirte que son personas empresarias, ¿verdad? Que tienen son testimonio de la fidelidad de Dios, pero no por eso han dejado de trabajar para la obra de Dios. No por eso han dejado de servir a Dios y buscar tener un corazón de humildad. Porque el Señor dice que cuanto más nos va a dar el Señor, más va a demandar de nosotros. Así que sigamos siendo humildes con lo mucho o con lo poco que tenemos y compartamos con los que no tienen. El ayuno es no para estar afligidos diciendo es que estoy ayunando, no, es para seguir trabajando en lo que tú hagas. Si eres ama de casa, haz las cosas con alegría, con gozo. A lo mejor alguno en tu casa no está ayunando y tienes que cocinar, ¿verdad? Y hazlo con amor, ¿verdad? Hazlo con amor. A lo mejor no te va a quedar igual sazonada la comida porque no puedes probar, pero si lo haces con amor, ahí va a haber bendición de Dios, ¿verdad? O si eres una persona que está haciendo otro tipo de ayuno y trabaja en una empresa en este tiempo, pídele al Señor que sea luz en este tiempo y que en esa revelación del Espíritu Santo, del propósito del ayuno, tú puedas a lo mejor ya estar cumpliendo con ese propósito. Tú puedas estar yendo hacia adelante. Ahorita es necesario interceder unos por otros. Es necesario levantar al débil. Es necesario fortalecer al que tiene poco ánimo. Es necesario estar ahí. Los tiempos son difíciles, es cierto. Hay muchas situaciones adversas, indudablemente, pero ¿sabes una cosa? Nuestro Dios es el mismo. Nuestro Dios no cambia. Dice la palabra que Él no tiene sombra de variación. Él no fluctúa. ¿Qué quiere decir? Que no está en un lugar diferente, que no vayas y no lo encuentres. Él no te va a decir ahora te cuesta más caro o ahora lo que ya te di vale menos. No, el Señor es el mismo y su bendición, dice la palabra, que es la que enriquece y no añade tristeza. Eso es lo que tú y yo debemos estar buscando. La bendición de Jehová es la que enriquece. Dice la palabra que los que temprano le buscamos, lo vamos a encontrar. Dice, si me buscas de todo corazón, vamos a buscar a Dios en este tiempo y vamos a decirle como piedras vivas en su altar, aquí estoy, Señor. En la iglesia se nos habló de que somos el sacrificio vivo y ese sacrificio es entrega. Vamos a entregarnos en totalidad al Señor. Vamos a darle libertad a su Espíritu Santo que siga trabajando en estos 14 días de ayuno que aún nos faltan. Hay mucho por conquistar, hay mucho por lograr, hay muchas bendiciones que el Señor nos quiere entregar. Así que no desfallezca tu corazón y tenga miedo. Vamos a orar y darle gracias a Dios por este tiempo. Y no te olvides de estar orando por nuestras autoridades, porque dice la palabra que aún por ellos tenemos que orar. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias por este tiempo, Señor, que nos permite reanudar en estas clases para mujeres, Señor. Queremos tener ese crecimiento, Señor, que dice tu palabra como mujeres sabias, edificando nuestra casa, Señor. Revélanos en este tiempo, Señor, ese propósito tuyo para este ayuno, Señor.
que podamos entender a través de tu palabra, de tu Espíritu Santo, Señor, esa buena voluntad tuya, Padre, que es agradable y perfecta. Espíritu Santo, te damos libertad para entrar en nuestro corazón. Hoy, Señor, queremos vaciarlo delante de ti. Permite, Señor, que tengamos en esos tiempos de oración, en esos tiempos de intimidad contigo, Señor, vayamos siendo como un cofre que se abre y tú puedes meter tu mano, Señor, y sacar lo que estorbe en nosotros. Y Padre, añade también lo que nos haga falta, Señor. Todo aquello que necesitamos, danos un corazón sensible, Señor, danos entendimiento, Padre, para que podamos comprender que tú tienes un propósito aún en las cosas adversas, aún en los imposibles, ahí te vas a glorificar, Padre. En esta hora, Señor, oramos también por los que tienen necesidad, por los que están enfermos, Señor, y están esperando por un milagro, Padre. Oramos que tu mano poderosa vaya en este momento. No queremos ponerle nombre, Señor, a la necesidad, porque quizá podamos, Señor, olvidarnos de alguien, pero tú no te olvidas, Señor. Clamamos por ese milagro, Padre, para aquellos que están postrados en una cama, que están enfermos, padeciendo de cualquier enfermedad, no solamente de esta pandemia, Señor, sino cualquier nombre que tuviera esa enfermedad. Hoy levantamos el nombre de Jesucristo, que es sobre todo nombre, y esas llagas poderosas que fluyan sanidad en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Oramos también, Señor, por los que tienen necesidad económica, Padre. Por aquellos, Señor, que por la situación o quizá por otra cosa, Señor, que no entendemos ni nos toca juzgar, Padre, pero están con una economía difícil. Padre, oramos que tú, Señor, bendigas cada familia, Padre, que no falte el sustento de cada día, Padre. Hasta hoy podemos decir Ebenezer, tú nos has ayudado y no nos ha faltado nada, Padre, pero oramos también por aquellos que están en necesidad, oramos por los extranjeros que van de paso por nuestro territorio. Padre, por los que se han ido y van a volver, oramos que abras puertas de bendición, Señor, que bendigas, Padre, a los que están lejos, a los que están cerca. Oramos por nuestra familia, oramos por todos tus siervos, por nuestros pastores, Padre. Los bendecimos y desde allá te pedimos, Padre, esa unción poderosa que descienda, como la unción que fue derramada sobre la cabeza de Aarón, Padre, y provocó armonía, Padre, hasta los lugares más lejanos, Señor. Así que tu unción descienda, trayendo nuevas fuerzas, trayendo revelación, trayendo sanidad, trayendo restauración, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Gracias, amadas hermanas. Yo les pido en el nombre de Jesús que compartan esta palabra. Por ahí ha habido testimonios de palabra que se ha compartido y ha sido de grande bendición. Compártela, es una manera de extender el evangelio, de extender el reino de los cielos, de no estar pasivas solamente esperando recibir, sino de lo que de gracia recibimos, vamos a darlo. Desde mi corazón, desde mi casa, de la cocina de aquí de tu casa, te mando un fuerte abrazo, un cariñoso abrazo. Deseo que se encuentren en armonía, en la paz de Cristo y que el Señor les dé salud y bienestar, que no falte en su casa nada, que Dios nos los bendiga. Les mandamos saludos mi esposo y yo. Gracias por estar este tiempo. Hasta luego. Bendiciones. Amén.